Bueno, ya estamos en la hora, así que vamos a comenzar ya. Ahí. Está buena la música. Bueno, muy buenos días a todas y todos los estudiantes, egresados, titulados de contador público y auditor, y bueno, el público en general que esté interesado en estos temas. Les damos la más cordial bienvenida a este tercer webinar Conectar, que estamos haciendo en conjunto con otras universidades. Como recordarán, la segunda entrega fue por parte de la Universidad Católica del Norte, y el día de hoy, quien organiza es la Universidad de la Frontera en la región de la Araucanía. Entonces, bueno, aprovechando hablando de la universidad organizadora, quiero aprovechar de comentarles que la carrera de Contador Público y Auditor de la Universidad de la Frontera cumplió el año pasado 50 años de trayectoria, siendo una de las carreras, tratándose de Contador Público Auditor, más antigua dentro de la región como también del país. Y bueno, el día de hoy lo que nos convoca en este webinar, que vamos a estar hablando acerca de consultoría en tiempos de pandemia, tenemos el agrado y el honor de presentarles con ustedes a nuestro expositor, quien es Marco Antonio Vázquez Ulloa. Él es contador público y auditor de la Universidad de la Frontera, pero además es ingeniero comercial licenciado en Ciencias de la Administración en la Universidad Autónoma de Chile. Obtuvo su título de magíster en gestión, mención y gestión de empresarial, en la Universidad de la Frontera en alianza con la Wright State University de Ohio en Estados Unidos. En el último periodo se ha especializado en gerencia social y políticas públicas, con cursos desarrollados en Flaxo, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Chile, y Entrepreneurship Education Babson College en Estados Unidos. Marco Antonio se ha desempeñado en cargos de nivel gerencial en el Estado. Sus primeros pasos fueron como jefe de Administración y Finanzas del FOSIS Araucanía, que es el Fondo de Solidaridad en Inversión Social, dependiente del Ministerio de Planificación y Cooperación del Gobierno de Chile. Posteriormente, se desempeñó como director regional de la Dirección de Contabilidad y Finanzas de la Araucanía, dependiente del Ministerio de Obras Públicas. Ahí estuvo 7 años más. Luego fue nombrado Ceremi, o sea, secretario regional ministerial de Obras Públicas en la Araucanía. Participó también, una vez constituida la región de los ríos, en la instalación de la Dirección de Finanzas del MOP, en Valdivia, para luego ser nombrado Ceremi en Hacienda de la Araucanía, dependiente del Ministerio de Hacienda. Finalmente, desde el 2015 y hasta el 2018, fue designado por el Sistema de Alta Dirección Pública como Tesorero Regional de la Araucanía. Ya en el aspecto académico, Marco Antonio ha dictado cátedras en la Escuela de Negocios de la Universidad Autónoma de Chile, Universidad Católica de Temuco, Universidad Santo Tomás y en el Magíster de Gerencia Social de la Universidad de la Frontera. Sus cátedras han estado vinculadas a tópicos financieros tales como análisis de mercado, instrumentos financieros, futuros y opciones, modelos de excelencia, balance scorecard y gerencia pública. En la Universidad Católica de Temuco se desempeñó por más de 3 años como director de la carrera de contador auditor. Bueno, ya en el aspecto como más estudiantil, podemos también contar a modo de anécdota que él también se desempeñó como dirigente estudiantil de contador público y auditoría de la Universidad de la Frontera en 1989, y también fue dirigente nacional de estudiantes universitarios de auditoría en el mismo año. O sea, algo como muy cercano a lo que es CONECAC.
En la actualidad, Marco Antonio Vázquez es director de la carrera de Contador Público y Auditor en la Universidad de La Frontera. Bueno, y ya con tremendo currículum, ¿qué más podemos decir? Que nos sentimos totalmente honrados de poder contar con su presencia, digamos, como para poder dictarnos esta charla. Yo les voy a comentar un poco cómo va a ser la dinámica de, digamos, de este webinar. En el fondo, Marco Antonio va a comenzar con su exposición. Mientras tanto, ustedes van enviando a través de Zoom, o bueno, si alguien también quiere hacerlo a través de YouTube, porque se está haciendo la transmisión en conjunto, lo puede hacer, envía todas sus preguntas, y al finalizar la exposición, nosotros vamos a abrir una ronda de preguntas, de consultas. Así que así es más o menos cómo va a funcionar, y bueno, sin más preámbulos, dejamos a nuestro invitado estrella. Bienvenido y muchas gracias también por haber aceptado esta invitación, Marco Antonio. Thank you, Jacqueline. Hi, everyone, and welcome to the consultancy. Hoping everyone is well and safe with you. Today, we are going to talk about how to advise companies and organizations. Se preguntarán ustedes por qué estoy iniciando mi sesión en inglés. Bueno, porque es muy importante para nosotros, como futuros profesionales, el tener el dominio del inglés. Y por eso fue el desafío de nuestra presentación el día de hoy, a la cual se las voy a compartir aquí para que la puedan tener todos, de compartir con ustedes lo que son generando consultorías en tiempos de pandemia, y lo colocamos Consulting in Time of Pandemic. ¿Por qué? Porque para nosotros era importante el que cada uno de ustedes se diera cuenta de la importancia que tenía el idioma inglés en nuestra profesión. Nosotros estamos en proceso de rediseño curricular acá en la UFRO, la carrera SPA, y desarrollamos encuestas a estudiantes donde decía que no era tan importante para los estudiantes el inglés, y resulta que hicimos encuestas a los titulados y a los empleadores, y si hay algo que nos potenciaron los titulados y los empleadores es la necesidad de que los contadores públicos y auditores, o contadores auditores o auditores, tengan dominio de inglés. Más aún, la semana recién pasada fue el Congreso Internacional de Auditoría Interna 4.0, y uno de los relatores, cuando le preguntaron qué era lo que sugería ella para los contadores públicos auditores, los auditores internos, en este periodo, ella dijo el inglés. Así que yo les dejo lanzado esta primera recomendación, que nos aboquemos a saber inglés, no ser expertos, pero vamos a tener que tener mucha información. Hoy día la economía es globalizada, tenemos la IFRS, tenemos un montón de normativas que son internacionales, las compañías también son internacionales, entonces tenemos la obligación de dominar, aunque sea en forma básica, el inglés. Así que, dicho esto, yo los quiero invitar a que podamos apreciar un poquitito en esta hora lo que va a ser mi presentación. Agradecer, obviamente, a la CONECAC y a mis estudiantes que me hicieron la invitación, a mi nuevo centro de estudiantes que acabo de asumir hace poquitito, a mis delegados que estuvieron acompañándome durante todo el tiempo del estallido social y la pandemia. Y aquí están los contenidos. Les invito a estar atentos a estos 60 minutos de sesión. El material va a ser entregado a la CONECAC a fin de que sea distribuido posteriormente a ustedes. Yo no tengo problema en que corra este material que yo les voy a compartir el día de hoy. Voy a hacer correr mi tiempo también porque me gusta empezar. Vamos a ver 8 puntos que son importantes: el contexto de la situación económica a nivel mundial, nacional y regional, y el impacto en el empleo, porque así como profesionales y como contadores públicos y auditores y como estudiantes, que podemos hacer como estudiantes consultoría, podemos tener una visión clara de lo que está pasando en Chile y en el mundo. Voy a contarles acerca de algunas acciones históricas para frenar los procesos de desocupación territorial y ver cómo ustedes pueden generar esa asesoría en sus respectivas comunas. Después vamos a ver el rol del contador público y auditor en la asesoría a los clientes en tiempos de pandemia. Les voy a mostrar una encuesta que hicimos, una investigación, y de ahí van a ir viendo cuáles son los temas que hoy día nos están pidiendo nuestros clientes.
De ahí van a derivarse las consultas de los clientes relacionadas con materias contables, financieras, tributarias en tiempos de pandemia. Eh, ¿Cómo pueden obtener financiamiento nuestros clientes? Porque van a descubrir ustedes de que gran parte de lo que está sucediendo hoy día con nuestros clientes y la asesoría que están pidiendo son de tipo financiera. Si bien es cierto, para nosotros también es importante el área de la tributaria, eh, hoy día con todos los mecanismos que hay y con lo que se viene, no sé si ustedes escucharon que a finales de este gobierno se está pensando en preparar una nueva reforma tributaria, así que a los que les gusta el área de la tributaria van a tener que estar en constante formación. Sexto, va a ser ahí cómo generar estrategias de redes que beneficien a la consultoría, y les voy a dar una lámina, les voy a explicar cómo nos podemos vincular con otros profesionales o con otros compañeros de otras carreras para poder hacer consulting. Y el 7 voy a hablar de unos instrumentos que ya es común para ustedes y herramientas que apoyan la consultoría financiera en tiempos de pandemia. Y por último, siempre es importante que nosotros tengamos indicadores. Y ahí voy a dejar una lámina para que podamos hablar acerca de los indicadores de resultados de la gestión de tu consultoría. Porque generalmente nosotros hacemos nuestras consultorías, pero nos vamos llevando indicadores de gestión para ver, hice bien mi trabajo, mis costos estuvieron en lo que establecí, el horario, el tiempo, el uso que hice de otros que me apoyaron en la consultoría, así que todo eso lo vamos a ver en estos indicadores. Así que los quiero invitar a que partamos ahora. Bueno, ahí ya le habían descrito quién era yo. Entonces vamos a partir en el contexto de la situación económica a nivel mundial, nacional y de la región. Miren, para los que pudieron participar en el documento que entregó el Banco Central en el informe del IPOM, podemos descubrir que la pandemia nos generó una fuerte desaceleración económica que ya venía de antes, ¿no es cierto? Desde antes del estallido social, Chile ya venía cayendo una desaceleración de la economía, pero la pandemia para nosotros significó realmente una baja estrepitosa en lo que fue la economía y las ramas de actividades económicas. Y aquí pueden ver ustedes lo que está pasando con los casos de COVID. Hoy día Alemania ya ha tenido que cerrar, Francia tuvo que cerrar los restaurantes, Inglaterra, ayer mostraba en las noticias el problema que había en Liverpool, que la gente estaba exigiendo que quería seguir sin medidas restrictivas. Podemos ver el caso de nuestros hermanos argentinos, que ellos llevan muchos meses con pandemia y ya la oposición al gobierno, Macri, inclusive, salieron a protestar porque dicen no queremos estar aislados. Entonces, miren ustedes la disyuntiva ahí que tienen que tener nuestros colegas que están trabajando en los gobiernos de turno, las coaliciones gobernantes se llaman, en esos países porque tienen que definir, o sea, la gente está pidiendo más libertad para salir, pero por otro lado tiene un rol como Estado y es que la gente no se contagie. Pero la gente está queriendo salir, quiere tener su vida normal, quiere que se active la economía, pero eso significa también que se van a llenar los servicios hospitalarios, no van a dar la capacidad para la gente que llegue grave. Por otro lado, entonces nosotros comenzamos en Chile a abrir algunos, sobre todo nuestros estudiantes que son de la región metropolitana y otros ya han tenido una apertura. Nosotros aquí hemos vuelto a lo que es la fase 2, la región de la Araucanía, pero vean ustedes lo que pasó con la producción industrial y las ventas minoristas. Tuvimos diciembre, marzo y junio una caída estrepitosa, tanto en China, Estados Unidos como en la eurozona. China se empezó a recuperar rápidamente, lo cual es beneficioso para nosotros, ¿no es cierto? Como economía, pero siempre es tan bajo el porcentaje esperado. Estados Unidos ya tuvo un repunte en su actividad económica de venta minorista, lo cual reactiva la economía de ese país, aumenta el consumo, lo cual permite que nosotros podamos enviar los productos que tenemos también en negociaciones con ellos. Las perspectivas empresariales han ido, dice, regresando al terreno expansivo en varias economías. Los indicadores de empleo dan cuenta del cierto repunte que se estableció en China, Estados Unidos, la eurozona. Ustedes pueden ver aquí nuestros países, donde está Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Japón y el Reino Unido, donde ha habido un leve repunte en lo que es la materia de empleo. Pero es leve el repunte que está significando que obviamente
la economía siga desacelerada. Los bancos centrales, por su parte, han mantenido, en este caso, dice, en estos desarrollos, combinados con el elevado impulso monetario adoptado por los principales bancos centrales, han mantenido un buen desempeño en el mercado financiero. O sea, los mercados financieros se han mantenido estables. Ustedes pueden ver eh, cómo han cerrado en esta última semana cada uno de los indicadores financieros, tanto para América Latina, todo lo que es los países emergentes, los países desarrollados y Chile. Entonces, aquí vemos que el mercado bursátil no ha tenido una caída tan profunda como sí lo ha sido el empleo y la actividad económica sectorial, que aquí ya podemos ver en el caso nuestro, algunos rubros han adoptado más rápidamente las nuevas condiciones de funcionamiento, mientras que otros se han visto más afectados que lo previsto, como el caso de la construcción. Entonces, ahí nosotros tenemos clientes, por ejemplo, que se acercaron y dijeron, ¿a qué hago? ¿Cierro? Y nosotros les tuvimos que asesorar y dijimos, oye, cambiemos el modelo de negocio. Veamos ahora un nuevo modelo de negocio y enfrentemos la situación con delivery. Y ahí va a significar que ustedes, como estudiantes de segundo, tercero, cuarto año, pueden asesorar a cualquier empresa en su estructura de costos. Porque lo primero que tienden a hacer las empresas es decir, ya tengo que reducir personal, pero nosotros podríamos generar un análisis de la estructura de costos, costos fijos, variables, de tal manera de poder ver cómo asesoramos bien a ese comerciante, a ese cliente, de tal manera de que baje su estructura de costos y que no tenga que reducir tanto personal. Hoy día con las políticas del gobierno seguramente podríamos haber hecho que esa gente se fuera a la suspensión temporal del empleo, pero nosotros podríamos haber trabajado con una dotación mínima, esa dotación mínima asegurarnos el funcionamiento a través del delivery. O también haber buscado otras formas de tener contacto con mi cliente. ¿Ya? Entonces ahí está la primera gran acción que podríamos haber hecho con la información que nosotros dominamos desde la perspectiva de los costos de producción. Y aquí ven ustedes que quien tuvo la mayor caída fue la construcción y el comercio, puntualmente restaurantes, hoteles, transportes, servicios personales. Y aquí en la región mía, la Araucanía, y seguramente ustedes, las comunas costeras, han tenido un fuerte impacto en el turismo. Entonces, todas aquellas unidades de negocio o emprendimientos vinculados al turismo están hoy día con serios problemas y requieren la asesoría nuestra también. Nos ha pasado que nos han venido a consultar algunas empresas vinculadas al turismo. Imagínense que tengo la Araucanía lacustre, Araucanía andina, donde la temporada de esquí ya se está cerrando, y hoy día ya hay que empezar con todos los circuitos termales y ver cómo en una ciudad como es Villarrica, que ya está con cuarentena, donde no hay actividad, cómo la gente va a poder acceder a Pucón si tiene que pasar por Villarrica. Entonces, ya se está viendo qué es lo que va a pasar con el eclipse, que supuestamente se va a ver espectacular desde Pucón, pero si estamos en periodos de pandemia, ¿qué va a suceder? Y ahí se requiere también el apoyo del contador público auditor para ver cómo hacemos que esas empresas o esos emprendimientos floten, no se hundan. Hoy día estamos navegando en aguas turbulentas y se requiere entonces nuestra asesoría contable ahí, de tal manera de ver cómo hacemos de que la empresa, no estoy diciendo avance el barquito, sino que no se hunda. Nos preocupa muchísimo el tema del mercado laboral. Ustedes pueden ver cuál es la tasa de desocupación, sobre el 13%, pero de acuerdo a lo que han planteado algunos economistas, ellos han manifestado de que si nosotros consideramos a toda la gente que está hoy día con su seguro de desempleo, la gente que está con la suspensión temporal, más todos aquellos inactivos que dejaron su trabajo y no salen a buscar trabajo porque estamos en pandemia, la tasa de desocupación llegaría al orden del 25%. Bastante, ¿no es cierto? Y ahí ven ustedes también que los salarios nominales se han ido a la baja, lo cual hace que el crecimiento de los salarios nominales y las horas trabajadas se ubican en torno a sus mínimos históricos, lo cual demuestra una baja en el ingreso de cada uno de los trabajadores y trabajadoras en Chile. Si lo vemos desde el punto de vista de las ventas registradas por las boletas electrónicas, podemos ver nosotros también de que las grandes tiendas son las que tuvieron un repunte, pero el resto del comercio se ha mantenido
con serias dificultades. Y ahí es donde tenemos gran parte de apoyo en asesorar nosotros a esos grupos que es la pequeña y mediana empresa. Y aquí algo que voy a comentarlos después, la inversión, de acuerdo a lo que dice también el Banco Central, fíjense los proyectos nuevos, la entrada de proyectos nuevos, el promedio histórico que teníamos para proyectos nuevos en diferentes áreas eran bastante altos desde el año 2019 en adelante. Hoy día hemos tenido una baja sustantiva, sobre todo en lo que es el tema de la industria minera, las obras públicas y lo inmobiliario. Y ahí entonces se requiere un repunte y para eso el Estado propuso un plan de inversión pública de más de 34 mil millones de dólares para que se puedan gastar entre el 2020 y el 2022 en proyectos de infraestructura, vialidad, infraestructura de transporte. Y ahí también nosotros tenemos clientes que son empresas constructoras. Entonces aquí a las empresas constructoras tienes que ver cómo le das liquidez, porque las empresas constructoras necesitan tener capacidad económica y liquidez. ¿Por qué? Porque las empresas constructoras están inscritas en un registro en obras públicas donde tienen que determinar su capacidad económica, que es una ecuación contable donde se ve la capacidad que tienen y con esa capacidad económica se ve a qué proyectos pueden postular. Primero, entonces nosotros deberíamos revisar los estados financieros, el balance general de estas empresas y ver cómo los asesoramos para que tengan mejor capacidad económica. Segundo, van a necesitar capital de trabajo, porque estas empresas van a salir a pedirle las garantías a los bancos, porque para poder postular y para poder también adjudicarse estas obras, tienen que dejar garantía, garantía de seriedad de la oferta y garantía de fiel cumplimiento del contrato una vez que se lo adjudican. Entonces, necesitan estas empresas del rubro de la construcción tener capital de trabajo. Entonces va a ser tu responsabilidad como futuro contador público auditor o como asesor, si es que quieres dedicarte a eso ahora siendo estudiante de contador público auditor, tienes que ver cómo te craneas para que esta empresa pueda generar liquidez, pueda tener capital de trabajo. Entonces recuerden que hay dos tipos de capital de trabajo, el capital de trabajo contable y el capital de trabajo que hablamos cuando vemos en la formulación y evaluación de proyectos. El capital de trabajo que veíamos nosotros puede ser capital de trabajo neto o bruto. ¿Se acuerdan que era el activo circulante menos el pasivo circulante, que era el capital de trabajo neto? El bruto era la suma de todos los activos circulantes. Pero aquí estoy hablando yo de el capital de trabajo que requiero para poder echar a andar el proyecto en los meses en los cuales no me van a pagar los estados de pago. O sea, los estados de pago se pagan de acuerdo a avance físico. Entonces, la empresa va a tener que cubrir 1, 2, 3 meses que va a tener que pagar remuneraciones, pagar materiales, pagar insumos, etcétera, y necesita tener capital de trabajo, o si no, no se va a poder adjudicar la obra. El boletín estadístico de empleo trimestral que salió ahora el 30 de septiembre nos dice de que el desempleo nacional llega a un 12,9, que hubo un incremento de 5,3 puntos porcentuales en los 12 meses. ¿De qué nos interesa a nosotros como contadores públicos auditores? Nos interesa muchísimo porque nosotros tenemos que buscar aquí la asesoría para nuestros clientes de ver cuáles son los incentivos que hay hoy día para la contratación de mano de obra. Y eso lo hace el Ministerio del Trabajo a través del CENSE, Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Entonces, si mi región, si mi comuna tiene un alto nivel de desempleo, yo tengo a mi cliente que quiere cerrar porque no puede mantener la planilla de remuneraciones, tengo que ir a ayudarle a él y ver cómo podemos buscar la forma en que podamos optar a estas franquicias que tiene el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Ahí ven ustedes las variaciones a 12 meses de ocupados según el tipo de participación de ocupados, ausentes, en total de ocupados del país. A mí, ¿qué es lo que me preocupa más de todo? Es lo que sale aquí de estos dos gráficos, tiene que ver con que va a llegar el momento en que esperamos que esto se levante, la situación se revierta y todos estos trabajadores que hoy día están inactivos y que no han salido a buscar trabajo, van a salir a buscar trabajo y no van a pillar trabajo. Y eso va a hacer que la tasa de desocupación y la cesantía tienda a aumentar significativamente en nuestra patria. Bueno, para eso entonces hay acciones históricas para frenar los procesos de desocupación territorial.
¿Y quiénes son los que lo ven eso? Se ve a través de los gobiernos, ¿no es cierto? El gobierno central, el gobierno regional, los municipios, y una oficina que se llama la OMIL, que es una oficina municipal de inserción laboral, ¿no es cierto? Ahí también nosotros podemos asesorar. ¿Cómo? Dice acciones históricas para frenar los procesos de desocupación territorial. ¿Cómo si yo puedo asesorar ahí? Ustedes dirán, pero ¿cómo voy a llegar yo a trabajar a la OMIL de un municipio? Sí, te pueden contratar y tú puedes estudiar y trabajar. ¿Y qué asesoría tendrías que hacer tú ahí? Yo les quiero contar dos experiencias que me tocó a mí abordar. La crisis asiática y la crisis subprime. Cuando tuvimos la crisis asiática se tuvo que levantar toda la información de los registros de desempleo municipales que eran precarios. El gobierno central y regional entregó recursos a través de programas de empleo de emergencia. Ahí entonces tiene una referencia. Generar programas de empleo de emergencia. No existía estadística de desempleo en comunas y provincias de la región puntualmente que me tocó a mí afrontar y se identificaron variables para levantar indicadores. Hoy día eso ya existe, está claro, se puede identificar claramente cuáles son las comunas que tienen mayor impacto en el tema de la desocupación. Después tuvimos la crisis subprime y ahí ya las OMIL tenían el registro de los desempleados, el gobierno central y los gobiernos regionales generaron programas de empleo de emergencia con recursos del FNDR. ¿Qué es el FNDR? Fondo Nacional de Desarrollo Regional, y los fondos sectoriales. Los fondos sectoriales son los fondos que ponen a disposición los ministerios. Entonces ahí se hicieron programas de empleo de emergencia con CONAF, con el CENSE, con el FOSI y con el programa de mejoramiento urbano. El Ministerio del Trabajo levantó en conjunto con el INE un semáforo para describir cuáles eran las comunas que tenían mayor probabilidad de tener mayor cantidad de desempleados. Y el gobierno central y regional levantó un plan de estímulo fiscal. ¿Se acuerdan que aquí también Barack Obama lo hizo en Estados Unidos? Levantó dos planes de estímulo fiscal, nosotros hicimos uno para acelerar proyectos en tramitación y ejecución de nuevas obras de infraestructura. Entonces yo puedo ya asesorar al municipio con esta información. Puedo ir al municipio, trabajar directamente, puedo trabajar asesorando cuando trabaje o si quiero trabajar a nivel del gobierno regional, con estas medidas que resultaron exitosas en las crisis anteriores que tuvimos. Entonces, ¿cuáles serían las acciones históricas para frenar el proceso de desocupación territorial? Aquí jugó un rol importante las bases de licitación de contratos. Entonces, cuando los servicios públicos generan sus licitaciones, tienen que hacer unas bases de licitación y subir al mercado de compras públicas, a Chile Compra, ellos suben y yo tengo que estar inscrito como proveedor en Chile Proveedores, y subo al mercado público, en este caso, la necesidad de contar con algún requerimiento, pero en las bases de licitación tienen que especificar que se contrate mano de obra del lugar. O sea, ahí tienen ustedes otra asesoría que pueden hacer e ir y decir en sus municipios, oye, las bases de licitación de los contratos que está llamando el municipio tienen que tener cláusulas en las cuales exijan que se contrate mano de obra de la comuna. Dicho eso, ahora veamos cómo podemos nosotros generarle un apoyo más allá ahora a nuestros clientes directamente en tiempos de pandemia. Para eso, quiero presentarles esto que muchos ya creo que tienen que haber visto, ¿cierto? Cuando nos toca ver los planes de negocio y ver cómo generamos una propuesta de valor para un negocio terminado. Nosotros trabajamos con los 9 bloques de Canva, ¿no es cierto? Ahora hay otro más actualizado, pero yo quise quedarme con este porque quiero que se metan en la cabeza nuestra preocupación principal hoy día en nuestro target. ¿Quién es nuestro target? Nuestro mercado meta. ¿Quién es nuestro mercado meta? Nuestro cliente o nuestros clientes. Ustedes, si quieren dedicarse a hacer consultoría o si están haciendo consultoría, tienen que dedicarse directamente a su cliente, saber qué está pasando con su cliente, qué sufrimiento tiene el cliente, cuáles son sus dolores, para que ustedes le presenten su propuesta de valor al cliente. Aquí aparece como el regalo, ¿no es cierto? Es una propuesta de valor. Entonces, nuestra preocupación hoy día como contadores públicos y auditores se tiene que centrar en nuestros clientes. ¿Cómo nosotros sabemos
y aquí es súper importante, y aquí yo incorporo el mapa de empatía, este se llama mapa de empatía, cómo yo puedo saber qué es lo que piensa y siente mi cliente. Mira, o sea, decir, ay, pero si yo le llevo la contabilidad nomás y lo asesoro, pero es que nosotros tenemos que ir mucho más allá. Hace 3 semanas me tocó, tuve la posibilidad de dar una charla a todos los miembros del Colegio de Contadores de Chile y les decía esto, el rol del contador y el rol del contador público y auditor está cambiando. Nosotros tenemos que ser asesores. Entonces, si yo soy asesor y estoy llevando la contabilidad, la finanza en una empresa, tengo, o a un cliente, tengo que ir más allá y ver, si estoy hablando de consultoría, qué es lo que está pensando mi cliente, lo realmente importante para mi cliente, sus principales preocupaciones y aspiraciones. También tengo que ver qué es lo que ve mi cliente, cuál es su entorno, sus amigos, qué ofrece el mercado. Tengo que estar atento a lo que está viendo mi cliente, qué es lo que dice y hace, qué es lo que dice y hace, la actitud que enfrenta en público, la apariencia, el comportamiento hacia los demás y por último, a quién escucha mi cliente. A veces me pasa que llegan clientes y dicen, oye, mira, lo que pasa es que estuve hablando con la Cámara de Comercio y dijeron tal cosa. Entonces uno tiene que decirle, no, mira, esto es de esta forma y de esta otra forma y así podemos generar mayores ingresos para tu negocio. Entonces también hay que estar pendiente de eso. O sea, tenemos que saber cuáles son los dolores. Por eso aquí les hablé de dolores. Los miedos, las frustraciones, los obstáculos que tiene tu cliente. ¿Para qué? Para poder identificar cuáles son los beneficios, deseos y necesidades, medidas de éxito y obstáculos. Entonces, fíjate, en la medida que yo sepa qué es lo que piensa y cuáles son los dolores de mi cliente, yo le voy a llevar el remedio para su dolor. Y el remedio para su dolor va a ser mi propuesta de valor. Entonces, cada persona es única, piensa, dice, siente, actúa, oye y ve. Tu cliente es único. Entonces, tú tienes que tener claridad en qué es lo que piensa, dice, siente, actúa, oye y ve tu cliente. Lo que es importante es juntar aquí el mapa de empatía con la parte de la propuesta de valor de Canvas. Porque si yo tengo claridad cuáles son los dolores que tiene nuestro cliente, yo voy a poder entregarle el remedio para su dolor. Y el remedio para su dolor es la propuesta de valor para poder tener una creación de ganancia y que obviamente tenga mayores beneficios nuestro cliente con la entrega de productos y servicios. Entonces aquí vinculamos, si se dieron cuenta, el mapa de empatía con Canvas. Y ahí yo puedo tener claridad en cómo y en qué conceptos puedo asesorar a mi cliente. Está en español la propuesta de valor de la consultoría. Entonces, aquí radica, ¿no es cierto?, las frustraciones, las ganancias. Yo de las frustraciones elimino las frustraciones, le entrego el remedio para su dolor, genero ganancia a través del producto o servicio. Entonces, existe un vínculo directo entre, y aquí por eso que se ven los bloques de Canvas, que era el segmento de mercado, mi target, y la propuesta de valor, que es el regalo que yo le voy a dar, que le voy a ofrecer a mi cliente. ¿Se dan cuenta que es importante entonces que nosotros, como contadores públicos y auditores, cuando queremos hacer consultoría, tenemos que conocer también estrategias de marketing y saber cómo podemos ofrecer un mejor producto y servicio a nuestros clientes? Bueno, ahí está claramente del modelo de negocio y la propuesta de valor. Entonces, aquí está mi cliente, el que voy a asesorar, al que estoy haciéndole consultoría, y aquí yo pude trabajar identificando claramente cuáles eran, ¿no es cierto?, los dolores, le entregué el remedio a través de este regalito que fue la propuesta de valor. No lo olviden, porque en la medida que ustedes lleven esto, van a ser muy buenos asesores. Hablemos un poco de la asesoría. Mira, Diario Financiero. Iguay, en tiempos de crisis, apuesta por asesoría en reorganización y reestructuración financiera de empresas. Entonces, ya se dan cuenta ustedes de que Iguay está apuntando directamente a la reorganización
y reestructuración financiera. A nosotros nos pasó eso, que llegaron también clientes para pedirnos reorganización. Tienen 2 o 3 empresas y quieren reorganizarse para poder ver de qué manera generan una mejor propuesta de valor. Y reestructuración financiera, empresas que tienen muchos créditos de corto plazo y tienen la posibilidad de poder generar, dado esta baja de tasas que hay, que la voy a conversar después, poder generar, pasar de créditos de corto plazo a largo plazo, disminuyendo su carga financiera. Por otro lado, ven ustedes el caso del ranking FT Top 30, innovación legal en Europa. Los clientes se están volviendo digitales y los abogados también. Nosotros también, como contadores públicos auditores, vamos a tener que volvernos digitales. Entonces, es importante para nosotros el manejo de ERP y poder asesorar también a las empresas cuando lleguemos a ellas, y si estamos en tiempos de pandemia, saber pedir los estados financieros y saber pedir cuál es la información que vas a requerir del cliente. Si quieres la carpeta tributaria, pedirás la carpeta tributaria, la analizarás, le pedirás también otra información relevante, pero tenemos ya que tener un checklist, un listado de chequeo, cuáles son los documentos que le vamos a pedir a nuestros clientes en tiempos de pandemia. Por último, Argur Advice dice gerentes de personas que hacen consultoría, también a los que les interesa el tema de recursos humanos, es el momento, futuros colegas, de generar también consulting en el área de recursos humanos. Desde el mes de marzo, esta empresa, cuyo foco es contribuir a la gestión de personas, reorientó sus servicios para acompañar a sus clientes a enfrentar las limitaciones impuestas por las medidas sanitarias para prevenir el brote del COVID-19. Uno tiene que ir adecuándose al contexto. Entonces hoy día la consultoría para nosotros, como contadores públicos y auditores, o como contadores auditores, o como estudiantes de auditoría, está abriéndonos un foco. Y aquí el foco de la consultoría de recursos humanos también es importante y no tenemos que dejarla de lado. Si bien es cierto, nuestra especialidad es finanzas, ¿no es cierto? Control de gestión, auditoría, tributaria, contabilidad, pero no nos olvidemos del management. No nos olvidemos que también nosotros podemos generar consultoría en administración. Administración de recursos humanos, administración de operaciones. No lo olviden. Bueno, es importante también ver en ese sentido cuáles son las señales que ha dado el Banco Central. El Banco Central ya nos dio señales de que ha bajado la tasa de interés, la TPI, ¿no es cierto?, la tasa de política monetaria, con lo cual los bancos A, B, C y D pueden prestar dinero a una tasa más baja. Ojo, ahí también hay que ser lo que le gusta al área financiera. Tenemos que ir viendo que supuestamente entre que el Banco Central da la señal de la baja de la TPM, los bancos se mueren 70 días en bajar la tasa, lo cual no corresponde, no le corresponde a los bancos hacer eso. Nosotros hicimos el cálculo y era alrededor de 60, 70 días. Debería ser que el Banco Central dé la señal y ya la banca debería estar bajando sus tasas de crédito. Aquí ven ustedes que para el Ejecutivo y también para el Banco Central, para la política monetaria y la política económica, en este caso del Poder Ejecutivo, es importante mantener la inflación, ¿cierto? Mantenerla baja. Aquí ven ustedes cómo se ha ido variando el IPC. Lamentablemente los alimentos se fueron a la alza, si se dan cuenta ustedes, pero eso se ha ido normalizando porque ha habido un control al respecto. ¿Qué ha hecho entonces también en el mes de junio? Generaron las diferencias de los diferentes bienes. El Banco Central entonces ha estado pendiente de todo lo que es y manifestó que va a mantener la tasa de política monetaria por lo menos hasta el año, manifestó hasta el año 2022, finales del año 2022. Ahí dice la reducción de la TPM al mínimo técnico ha generado liquidez al mercado. ¿Por qué? Porque al generarle liquidez al mercado, le está dando la señal a la banca para que la banca le preste plata a estas empresas constructoras que hablé hace rato y que son las que necesitan tener liquidez. Ha generado operaciones normales de flujo circulante, líneas de bajo costo para financiamiento de hogares y empresas, con foco en la pyme. Entonces, la plata que ha pasado el Banco Central no es más que para que los bancos
nos la prestaran a nosotros, a las pymes, para que pudieran tener una reactivación económica. Bueno, y ahí salió los famosos créditos COVID-FOGAPE que puso el gobierno a disposición, los cuales lamentablemente para nuestros clientes, seguramente muchos de ustedes les ha tocado asesorar, no salieron beneficiados. ¿Por qué? Porque cumpliendo con la normativa, el banco, porque tenían que ser todas las personas, tenían que estar bancarizadas, las que postulaban este crédito COVID-FOGAPE, y resultaba que el banco te decía, bueno, mándeme las tres últimas IVA. No, pero si estado cerrado. Ah, entonces usted no es sujeto de crédito por parte del banco porque hay riesgo. Entonces, las operaciones hasta el mes pasado eran de 225.000, donde el 89% era para pequeñas, 8 medianas y 3 grandes empresas. Pero, si se dan cuenta, la mayor cantidad ha sido en reprogramación. Han habido más de 1.400.000 reprogramaciones en las cuales los chilenos hemos tenido que reprogramar nuestros créditos hipotecarios, créditos de consumo y créditos comerciales. Entonces, el impacto que tuvo, y obviamente los invito a que lean la información que sale en los medios, da cuenta de que lamentablemente el crédito COVID-FOGAPE no tuvo los resultados que los comerciantes y que la empresa esperaban. Ahí está la proyección que les hablé de la inflación, como la ve el Banco Central. Aquí está cómo el Banco Central va a estar aquí está el IPOM de septiembre, en su mínimo técnico 0,5 y así espera seguir hasta el 2022. Pero fíjate que en paralelo están saliendo voces, Diario Financiero del 24 de septiembre, que decía que los diputados piden al gobierno un proyecto de ley que modifique el FOGAPE. Porque esto que le estoy comentando y que me ha pasado con mis clientes es algo que es habitual. Entonces, hoy día se está pidiendo que se modifique el FOGAPE porque, en este caso, los requerimientos que había, los requisitos, no permitían que la gran mayoría de las microempresas, de la pyme, pudiera acceder a este crédito. Por otro lado, vemos que, Diario Financiero también, las tasas de interés para crédito hipotecario siguen bajando y se afirman en el mínimo en 6 meses. Entonces aquí pueden ver ustedes cómo, ahí veo el mes de septiembre, cómo las tasas han ido bajando y está permitiendo el que las personas que quieran invertir en una segunda vivienda lo puedan hacer. Pero cuando hay riesgo de incertidumbre de lo que va a pasar en el futuro, por más que me muestren a mí, en este caso, la posibilidad de tener financiamiento para un crédito hipotecario para mi segunda vivienda, si no tengo certeza si voy a seguir trabajando, va a ser difícil, ¿no es cierto? Por otro lado, tenemos que, esto pasó también el día 24 de septiembre, el gobierno anunciará este viernes detalle del nuevo subsidio al empleo. Bueno, sacaron ahí a través del CENSE, y por eso los invito a que ingresen a la página del CENSE y puedan ver cuáles son los nuevos subsidios que hay a la contratación de mano de obra, porque eso nos va a permitir disminuir la carga de costos que tienen nuestros clientes. Ahí donde dice mano de obra, ¿no es cierto? O la planilla de remuneraciones, si nosotros podemos hacer de que nuestros trabajadores y trabajadoras puedan postular ese subsidio, nosotros podemos generar una rebaja del punto de vista de los costos para nuestra empresa, de nuestro cliente, y hacer que la empresa no se hunda, flote y avance, aunque sea un poquitito, a aguas más tranquilas. Por eso que es importante, yo les recomiendo que visiten, los que les gusta la parte de la asesoría financiera, y vean el informe mensual, este es el de agosto, de la estadística monetaria financiera para que podamos ver cómo se están presentando las tasas, porque también es importante hoy día, que lo voy a ver ahora a continuación, con esto que salió ahora de la movilidad financiera, nosotros podemos llevar a nuestro cliente, asesorarlo y llevarlo a otros bancos, no que se quede en el banco de ellos, el banco de él, porque el banco de él le ofrece una tasa, pero nosotros tenemos que hacer que compita el sistema financiero bancario. Entonces, si compite el sistema financiero bancario y no bancario, nosotros podemos hacer de que nuestro cliente pueda tener un crédito con un costo, un CAE, que sea totalmente conveniente para él. Por eso es importante de que nosotros, como contadores públicos y auditores, sepamos lo que es la portabilidad financiera y cómo beneficia a nuestros clientes cómo beneficiarlos con una buena asesoría.
Bueno, la ley de portabilidad financiera, para los que no saben, eh, es para para personas micro y pequeñas empresas que podría cambiarse de proveedor de productos, así como nos cambiamos ahora con los teléfonos, ¿no es cierto? Con el mismo número lo mantengo. Lamentablemente se estaba viendo si podían mantener el mismo número de la cuenta corriente, pero en otros países dicen que fue bien complicado, entonces Chile ahora te puedes cambiar, pero no mantienes el número de cuenta corriente, por si acaso, ¿ya? No es como pasa cuando te cambias de compañía de teléfono móvil. Entonces aquí tú puedes cambiar los productos financieros como cuenta corriente, tarjetas de crédito, crédito hipotecario, de consumo, automotrices, siguiendo un modelo similar al utilizado por la portabilidad numérica utilizado en la telefonía móvil. Entonces aquí nuestro cliente, que está asesorado por nosotros, va a poder elegir cuál es el banco con el cual se va a quedar. Obviamente esta ley facilita el refinanciamiento también de todo tipo de créditos, permitiendo disminuir los costos que pagan las familias o las personas que están endeudadas. O sea, también puedes asesorar a tus familiares. Cuando tienen mucha carga financiera, tú los puedes asesorar y decir, mira, de esta manera podemos ir a este banco y todas las tarjetas de crédito, todos los créditos van a pasar y al final el pago de la cuota va a ser inferior y la tasa que vamos a tener que pagar va a ser inferior. También esta ley hizo que disminuyeran los costos y el número de trámites asociados al refinanciamiento, y ahí hay un ejemplo de cuánto es lo que baja, lo pueden leer después ustedes. ¿Cuáles son los beneficios para nuestros clientes con la portabilidad financiera? Con la portabilidad financiera aumentará la competencia en el mercado, se reducirán significativamente los costos y tiempos para realizar los trámites de cambio de institución financiera. Antes era súper complicado cambiarse de banco, ahora no. Va a generar competencia. ¿Qué significa eso? Y en definitiva permitirá que las personas accedan a servicios y productos financieros en mejores condiciones. También, dice esta ley, disminuye también los costos de financiamiento para la micro y pequeña empresa. Entonces, ahí es donde voy a ir yo como asesor financiero, contador público auditor, estudiante de último año o de tercer año, y voy a asesorar a mi cliente para que podamos refinanciar la deuda de la micro pequeña empresa que está muy endeudada hoy día. ¿Qué decía el diario financiero? La portabilidad financiera, ¿qué aspectos tienen que tener en cuenta para cambiarse de un banco a otro? Eso tienen que saberlo ustedes. Entonces, si tú vas a asesorar a tu cliente para cambiarse de banco, tienes que tener claridad cuáles son los aspectos que hay que tener en cuenta para cambiarse de un banco a otro. Que dice relación, obviamente, con cuál es la tasa, ¿no es cierto? Cuál es el CAE que vas a terminar pagando al final y ver que obviamente sea, no que endeudes a más años a tu cliente, sino que el CAE sea el más bajo. Hay empresas que le va a convenir sumarse y a otras no. Entonces también aquí nos dice cómo cuido tus lucas, dice cuándo conviene sumarse a la portabilidad financiera. Hay momentos, estimados futuros colegas, en los cuales podemos nosotros acceder a cambiarnos y en los otros tenemos que estar a la espera de cierta información del mercado. Por ejemplo, esta. BTG dice, cifras sostenidas de crecimiento no se verán hasta el segundo trimestre del 2021. Aclaremos esto también. Tuvimos la posibilidad de sacar nuestro dinero, yo no lo he sacado todavía, porque dije que iba a esperar un tiempo más para sacar mi 10%. Otros que tenían la necesidad, ¿no es cierto?, lo sacaron y pagaron deuda, gran porcentaje pagó deuda, y otros les permitió para poder sobrevivir en este periodo. Pero fíjate qué es lo que pasa. Resulta de que vamos a tener problemas hasta el segundo trimestre del 2021. Vamos a tener problemas de desaceleración de la economía, vamos a tener problemas de desempleo. Entonces ahí es importante esto que están hablando de mi segundo 10%. Claro, va a generar un problema que tiene que ver con la previsión de los chilenos y chilenas, pero es un tema de otra conversación que le irá a decir algún otro colega en otro momento. Pero yo los quiero llevar a esto, de que tenemos que tener claro de que la activación de la economía no va a ser en diciembre cuando llegue el verano. No va a ser así. Entonces nosotros tenemos que saber asesorar bien a nuestros clientes
dándoles cuenta de cuál es el escenario futuro que viene. No podemos ser tan pesimistas ni ser tampoco tan optimistas. Tenemos que tener claridad con las cifras que nos van entregando en relación con el crecimiento de nuestra economía. Ya, vamos ahora a las consultas relacionadas de los clientes relacionadas con materias contables, financieras y tributarias en tiempos de pandemia. Para eso, yo les quiero contar de que generé en conjunto con unas colegas que salen aquí abajo de la universidad y lo presentamos al ENEFA, efectos y proyecciones del COVID-19 en las MIPYMES de la Araucanía. Obviamente, si tú lo ves para tu región, va a ser una comparación directa porque todos tienen los mismos problemas. Mire, ¿qué fue lo que hicimos? Generamos una encuesta a 158 MIPYMES de la región de la Araucanía y vimos cuál fue el impacto que ha tenido la crisis económica y social ocasionada por el COVID. Les generamos tres preguntas. ¿Cuáles son las principales consecuencias que la pandemia ha generado en las MIPYMES de la región de la Araucanía? ¿Qué cambios en estrategias empresariales proyectan las MIPYMES de la región de la Araucanía una vez avanzada la crisis? Y tercero, ¿cuáles son las recomendaciones de las pymes respecto a las medidas de las políticas públicas? Miren, el gráfico 1 dice efectos del COVID sobre la actividad económica de las pymes. Un 41% manifestó que quiere continuar operando. Un 32% ha cerrado temporalmente por decisiones administrativas. Ahí entonces tenemos que estar nosotros asesorando a esta empresa en el cierre, en la reapertura y lamentablemente si quieren cerrar en la ley de insolvencia y reemprendimiento. Un 16% dice es cerrado temporalmente, aunque existe autorización para seguir con actividad. También aquí podríamos asesorarlo, seguramente este grupo de empresas, si quiere desarrollar algún tipo de venta online, delivery, cambiar el modelo de negocio, disminuir la estructura de costos. Mira, esto sin demanda, 5%. Estos tienen que cambiar su modelo de negocio. Ha cerrado definitivamente el 3% y han reemprendido otro, un 3%. Vámonos al gráfico 2. Mira, el gráfico 2 habla de las principales medidas implementadas por las pymes tras el COVID. La mayoría, un 41%, ¿qué fue lo que hizo? Aplazamiento de los planes de inversión o expansión. Entonces, ahí obviamente tenemos que estar nosotros apoyándoles porque tenían ellos proyectadas esta empresa tener inversiones y o expandirse. Mira qué importante esto. Un 39%, ¿cuáles son las medidas que implementó tras el COVID? Que estamos viviendo hoy día, generó un cambio en el modelo de negocio. Ahí también tienen que estar los contadores públicos y auditores ayudándoles a definir la nueva estructura de costos, ¿no es cierto? De tal manera de poder ver cómo con este cambio en el modelo de negocio identificamos nuestro segmento, nuestra propuesta de valor, el financiamiento, de a dónde vas a requerir, cuáles son los aspectos tributarios, si voy a cambiar el modelo de negocio, cuál va a ser la estructura tributaria que va a tener el negocio. Un 31% abandono, dice, de algunos mercados. Estos se establecieron un 31% una contracción una vez pasado el COVID. También tenemos que ver qué van a hacer ellos, este 31%. Un 30% ha solicitado financiamiento externo. ¿Para qué les voy a hablar si ya lo hemos conversado todo el rato? O sea, aquí tenemos que ver cómo lo asesoramos, cuál es la mejor estructura de financiamiento que tiene que tener. La estructura, cuando hablo de la estructura de la deuda, estoy hablando de deuda a corto plazo y deuda a largo plazo. Recuerden que nosotros no podemos violar el principio de invariabilidad financiera. ¿Y cuál es ese principio de invariabilidad financiera? Recuerden que dice que las necesidades de corto plazo tienen que financiarse con deuda a corto plazo. Las necesidades de largo plazo, planta, maquinaria y equipo, entre otras inversiones, tienen que ser financiadas con crédito a largo plazo. Un 28% después de la COVID ha disminuido los precios. Obviamente ahí la estructura de costos tenemos que apoyarla. Un 27% ha cancelado los pedidos de proveedores. Un 20% está con teletrabajo.
un 20% redujo las horas, un 15% redujo el número de empleados. Mira, aquí el 15% tuvo que despedir gente, un 9% modificó las condiciones de financiación y un 6% hizo alianzas con competidores y proveedores y solo un 4% de este estudio hizo recortes salariales. Ahora, si pasamos a la gráfica número 3, mira, ¿qué es lo que dice aquí? En el siguiente año, después de finalización de la crisis, ¿en qué medida crees tomarás las siguientes decisiones? Bastante probable solicitar ayuda y subvenciones públicas. Entonces aquí el 57% dice que es bastante probable que ellos vayan a pedir solicitudes y ayudas, subvenciones públicas. Entonces nosotros tenemos que tener la información del aparato público, de cada uno de los beneficios que está otorgando el Estado para nuestros clientes. Mira, nuevos clientes, un 50% dice que es bastante probable que vaya a buscar nuevos clientes. Nuevos productos, un 50%. Nuevos mercados, un 42%. Invertir en tecnología digital, un 38%. Y el 37% dice que es poco probable y un 25% dice que es medianamente probable que inviertan en tecnología digital. Buscar financiamiento bancario, un 32%. Mira, compara este 32 con el 57. Entonces nuestros clientes quieren tener más el apoyo del Estado, porque obviamente eh, es a tasa más baja que pedir el apoyo del banco, pero igual el 32% va a pedir el apoyo del sistema financiero bancario. Hay otro grupo, un 26%, que va a buscar inversores. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser el puente entre nuestro cliente e inversionista? Un 34% lamentablemente va a reducir, es muy probable que reduzca personal, pero me alegra a mí que el 59% diga que es poco probable que va a reducir personal. Un 23% dice que va a invertir en infraestructura, contratar personal un 13%, cambios de actividad un 12%, cerrar y traspasar la actividad un 8%. O sea, los microempresarios, la pyme, la MIPYME, quiere seguir trabajando, pero necesita asesoría. Por último, el gráfico 4 dice, en el siguiente año, después de finalización de la crisis financiera por el sector, ¿qué es lo que va a hacer? Como les decía, la mayoría dice solicitar ayudas y aquí está por rama de actividad, el comercio, industria, otros servicios, servicios, restaurante, comida, agroelaborado y turismo. Mira, el turismo va sí o sí a solicitar ayudas y subsidios públicos. El comercio también, la industria, otros servicios, y los servicios restaurantes ellos no tanto, pero sí ellos van a pedir financiamiento bancario. ¿Se dan cuenta? El turismo no quiere pedir financiamiento bancario, pero quiere tener un leve apoyo de inversionistas extranjeros, externos, perdón. Entonces aquí ustedes pueden ir viendo más o menos por cada rama de actividad económica cómo está la situación. El comercio también va a pedir financiamiento bancario, no así inversionistas externos. Entonces tenemos ahí nosotros una tarea por delante que es asesorar a la MIPYME en estos aspectos vinculados con cómo financiar sus operaciones futuras. ¿Qué están solicitando nuestros clientes entonces? Financiamiento para poder mantener su negocio y no cerrar, identificar nuevos modelos de negocio que le permitan disminuir costos y mejorar sus márgenes, y menos burocracia para poder acceder al financiamiento. Eso fue una de las conclusiones del estudio, que eh, tanto en Chile como en Estados Unidos, que se dio lo mismo en un paper que me tocó leer para este estudio, lo que más demandaron los empresarios, el empresariado y la pyme, es que había mucha burocracia para poder pedir créditos en el Estado o para poder tener las ayudas del Estado. Era mucha la burocracia. Entonces, ellos esperaban que hubiese menos burocracia para poder acceder a estos beneficios. Ya, ¿cómo pueden obtener entonces financiamiento nuestros clientes? Asesoría financiera básica en tiempo de pandemia. Aquí hay yo les voy a mostrar solamente el aparato del Estado. Ustedes van a www.gov.cl y ven aquí que hay incentivo al empleo, inversión, apoyo a las pymes
y agilización y simplificación de permisos. Si ustedes van aplicando cada uno de ellos en el paso a paso, Chile se recupera, van a poder ver que aquí están los subsidios a la contratación de mano de obra y el Fondo de Reconversión y Capacitación. Todo esto lo está administrando el Ministerio del Trabajo y el Servicio Nacional de Capacitación de Empleo. Entonces, aquí yo puedo asesorar a mis clientes en estas materias, tal como lo hemos visto en la presentación presente. Agilización y simplificación de permisos, está la modernización de la tramitación de proyectos, eliminación de burocracia, pymes sin burocracia. Pero esto, obviamente, hoy día nuestros pymes lo que están requiriendo, ya lo dijimos, apoyo financiero, que les digas cómo puede ser un nuevo modelo de negocio y cuáles son los aspectos tributarios de este modelo de negocio. Los apoyos a la pyme, hay fomento, que son los créditos, el COVID, facilidades de reemprendimiento, mesas de trabajo y seguimiento y medidas tributarias que ya las vieron ustedes y que no me voy a abocar yo a ellas, pero que tienen que ver con los aplazamientos del IVA y también de la renta. Lo cual ocasionará un problema al erario fiscal, porque si no hay recaudación tributaria, ¿de dónde va a salir la plata para poder financiar las operaciones del Estado? En el tema de la inversión pública ya se los había hablado de la plata que está para generar un primero 4.500 millones de dólares en 24 meses para los ministerios, para demandas sociales, crisis hídrica, apoyo a los municipios, etcétera. La inversión privada, que les hablé de los dineros que estaban disponibles para el Ministerio de Obras Públicas, para las diferentes licitaciones. Esto yo se lo había mostrado, que tenía que ver con los créditos del FOGAPE, que en realidad no tuvieron el efecto que esperaba, en este caso, la MIPYME. Y aquí viene ahora otro concepto, ya para ir finalizando. ¿Cómo generar estrategias de redes que beneficien tu consultoría? Entonces yo les propongo lo siguiente. Primero tenemos que tener claramente establecido cuáles son nuestros objetivos. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Para eso, teniendo claro cuál es nuestro objetivo, escuchar qué es lo que está opinando el mercado, tener claridad cuál va a ser nuestro target, nuestro segmento de mercado, claramente definido que es nuestro cliente. Y aquí entra la estrategia. Tengo que ver mis stakeholders, mis involucrados, cuáles van a ser mis alianzas estratégicas que voy a hacer. Profe, pero si yo soy solamente estudiante, ¿por qué me está hablando usted de estrategia de red? Sí, porque pasa en la universidad, yo me puedo asociar con un muchacho de psicología, me puedo asociar con alguien de derecho y generamos una SPA donde vemos el tema de consultoría de recursos humanos, vemos consultoría legal y tributaria. ¿Se dan cuenta? Entonces tengo que ver cómo genero redes. Para eso tengo que establecer mi estrategia, tener contenido, cuáles van a ser los canales de distribución, cómo me voy a contactar, ¿ya? La planificación que voy a establecer, el presupuesto, el lanzamiento y los resultados. ¿Y qué los invito yo? Yo utilizo este modelo que aprendí en mi trabajo en la gerencia social y políticas públicas. Nosotros tenemos que trabajar con esto que se llama stakeholder analysis, que se llama análisis de involucrado en español. Entonces, uno genera aquí cuáles son los involucrados. ¿Cuáles son los involucrados? ¿Cuáles son puntualmente los intereses que tienen los involucrados para contigo? ¿Cuáles son los supuestos que puedes hacer por los cuales estos involucrados no te quieran apoyar? Y teniendo claro, tú puedes ir trabajando, generando el árbol del problema, el árbol de objetivo, establecemos la alternativa y esta la llevamos a la matriz del marco lógico, o la matriz 4x4 o la matriz de planificación del proyecto. Entonces, cuando yo trabajo en redes, lo que tengo que tener claridad es cómo puedo optimizar la rentabilidad de mi consultoría y generar, obviamente, una mejor propuesta de valor. ¿Cuáles son los instrumentos y herramientas que utilizamos en la consultoría? Ahí están, lo han trabajado ustedes. Análisis financiero, planificación y gestión tributaria. Ya tuvimos, algunos ya tuvimos introducción al código, introducción al derecho tributario, IVA, renta.
Entonces yo puedo generar una planificación tributaria. Puede venir un cliente y decirme, mira, lo que pasó es que tengo aquí mi balance que me pasó a mí, tengo aquí mis balances y resulta de que están todas las propiedades a nombre de la empresa, pero no están contabilizadas, no están en el balance. Y cuando voy a pedir crédito al banco, el banco me dice que no tengo capacidad financiera porque no tengo ningún activo. ¿Qué pasó? El contador anterior o quien le hizo, no contabilizó los bienes que eran de la empresa. Otro caso, una empresa que es una persona natural y tiene 20 propiedades, 30 vehículos, y su empresa es una empresa de parabrisas. Fui a verlo a su oficina y le dije, parabrisas grandes, imagínense de camiones. Se cae uno de estos en la cabeza de uno de sus operarios, muere. Lo van a demandar a usted y se va a quedar sin nada porque usted tiene su empresa como persona natural. Entonces aquí viene la asesoría tributaria con algún colega abogado, si lo estiman conveniente, y vas buscando. Entonces, generamos, por un lado, una empresa vinculada al tema del arriendo de vehículos, para que le arriende a la empresa. Dos, le arriende los vehículos para que puedan llevar los parabrisas. Generamos otra empresa, la empresa 3, que va a ser una inmobiliaria que se preocupe de todas las propiedades que tiene y que le arriende a la empresa 2 los lugares donde están instalados. Y así también este cliente dejó a sus hijos en cada uno de los negocios y él solamente va a participar de algunas gananciales. Y él se quedó de las 3 con una y tranquilo. ¿Ven? Entonces pueden ir saliéndole ese tipo de asesoría que ustedes pueden ir desarrollando en el transcurso de su vida como estudiantes, futuros profesionales y como profesionales. Podemos generar pronósticos de venta. Tenemos la capacidad para establecer cuál es el análisis histórico, actual, y establecer una proyección, y podemos tener ya cuál es la proyección de venta y de los ingresos que va a tener el negocio. Podemos hacer análisis del anexo de costo, que ya lo mencioné. Podemos establecer cuáles son los costos fijos, variables, establecer todo un análisis detallado de contabilidad de costos para la toma de decisiones. Podemos trabajar con el cash flow, flujo de caja o flujo efectivo de fondos. Podemos determinar para futuros proyectos de inversión que requieren tener flujo de caja, establecemos nosotros ya, quiero comprar la máquina XCUR R25 que vale 40 millones de pesos, lo compro con capital propio, plata mía, pido plata al banco o lo hago con una mezcla de capital propio y endeudamiento. Análisis de la fuente de financiamiento, ¿de dónde va a sacar mi cliente la plata? Tengo que asesorarlo y decirle, mira, en este momento es mejor aprovechar las tasas y vamos y pidamos la plata en el banco. ¿Por qué? Porque tu plata que tienes aquí guardada puede tener un costo de oportunidad mayor. Entonces, pidamos el crédito y esta plata la usamos para otra cosa, asesorar, o al revés, las tasas de crédito están muy altas, es mejor financiarse con capital propio. Si tienes por ahí inversiones, liquidémoslas y usemos esa plata. Entonces tenemos que ver cuál, en este caso, es el modelo, que muy bien lo trabajaron seguramente muchos de ustedes, el modelo de creación de activos de capital de KPM, ¿no es cierto? Tenemos que trabajar con KPM, con el WAC, para poder ver cuál es, en este caso, la mejor opción, la mejor alternativa que podemos ofrecerle a nuestro cliente. Gestión eficiente de la planilla de remuneraciones. También nosotros podemos generar ahí un monitoreo, eso lo podemos hacer incluso desde nuestro hogar, ¿no es cierto? Nos mandan la planilla de remuneraciones y vamos viendo cómo se relaciona eso con el anexo de costos, de tal manera de ir optimizando cómo se relaciona con las ventas, para poder ir viendo en qué momento podemos contratar más mano de obra y en qué momento tenemos que, lamentablemente, reducir la planilla de remuneraciones. Aprovechar este momento para la actualización de los ERP. Entonces, los ERP que tienen hoy día las empresas son importantes, pero la base del ERP es similar. Entonces, uno tiene que saber la lógica y ahí también podemos ir actualizando, mejorando la información que tengan los ERP. Y obviamente, los que son parte del Colegio de Contadores
o del Instituto de Auditores Internos, o del Colegio Universitario de Auditores. Hay que estar capacitándose constantemente en el Colegio de Contadores, en la universidad, pedirle a vuestros directivos que tengan seminarios, webinars como estos que está organizando Conecai, que son muy, muy buenos porque permiten el que nos vayamos actualizando. Entonces, para cerrar, tenemos que saber siempre que el objetivo de toda empresa, de acuerdo a lo que hemos visto, es crear valor. Nos hablaban a nosotros, no, el objetivo de toda la empresa es rentabilidad, de tener utilidades, no. El objetivo de toda empresa es crear valor y generar buenas propuestas de valor. ¿Cómo crean valor la empresa? A través de la maximización de sus flujos de caja futuro. ¿Cómo se valorizan las empresas? A través de sus flujos de caja futuros traídos a valor presente. ¿Cuál es el precio del dinero? El precio del dinero es la tasa de interés que conversamos. ¿Qué es el costo de oportunidad de uso de los fondos? Bueno, claro, lo vimos mediante un ejemplo, es lo que dejo de ganar por tomar una u otra decisión. ¿Saco la plata del banco o pido un crédito? Ahí hay un costo de oportunidad asociado. Entonces, para nosotros es importante tener claro los estados financieros básicos, cómo financian los proyectos las empresas y las finanzas y los proyectos, que es lo que he ido conversando en este pasar. Y ahí tenemos, ¿cómo? Nosotros, esto es lo que trabajamos habitualmente, el balance general, el estado de resultados. Aquí vemos el estado de flujo efectivo de fondos. Aquí vemos el estado de fuente y de aplicación. Todo esto que está aquí nos permite tomar decisiones. Nosotros, los contadores públicos y auditores, y los a punto de titularse, olfateamos los estados financieros y sabemos cómo está la empresa. Solamente con olfatearlo, se van a reír ustedes, sabemos cuál es el estado de endeudamiento que tiene una empresa, de liquidez que tiene, analizamos los ratios y vemos cuál es la rentabilidad sobre los activos, sobre el patrimonio, su cash flow, su flujo de caja, la plata de dónde salió y en qué se gastó. Todo eso nosotros podemos darle una buena asesoría a nuestros clientes. Entonces, para todo eso era importante conocer el escenario económico mundial, el escenario económico regional, la tasa de política monetaria, la tasa de colocación y captación, que fue lo que hablamos del sistema financiero bancario, la estructura de financiamiento de las empresas, el retorno de mercado, cómo está establecido para poder comparar, cuál es el riesgo que tiene hoy día el mercado, el beta, que es puntualmente el nivel de riesgo, y el RF, que es el activo libre de riesgo, cómo está el tema de la tasa de impuestos, para poder nosotros generar una asesoría de excelencia. ¿Y esa cómo se ve esa asesoría de excelencia? A través del uso de indicadores de resultados. Entonces yo los quiero invitar a que ustedes generen en su consultoría indicadores de resultados de gestión. Nos han enseñado, y seguramente muchos de ustedes han leído la literatura del Balance Scorecard, ¿no es cierto? O cuadro de mando integral, que no es otra cosa que un tablero de control donde establecen 4 dimensiones y en base a esa tú vas estableciendo grupos de KPI, de indicadores, que van dando cierta acción. Pero ¿a qué los quiero llevar yo? Generen indicadores de resultados, propongan ustedes ahí cuáles son sus indicadores de gestión. Si es necesario acelerar la estrategia mediante un nuevo estilo de liderazgo, háganlo. Recuerden de que la estrategia uno la puede acelerar dependiendo si quiero tener un sistema de liderazgo delegado, participativo, persuasivo o ordenar. Hay momentos seguramente cuando estés iniciando tu consulting que vas a tener que saber ordenar y persuadir. Y en otras delegar, ya cuando tengas una consulting que va a ser una consultoría que va a ser muy buena, van a conocerse todos los de la red, vas a poder delegar. Pero uno tiene que saber en qué momento aprieta el acelerador del estilo del liderazgo y de la conducta, de la tarea y la conducta relacional. Y por último, tenemos que hacer el seguimiento y ASTE dice, ante la identificación de hallazgos, propone oportunidad de mejora. Siempre frente a los hallazgos que tú pilles, genera oportunidades de mejora. Eso es lo que nos metieron siempre a nosotros del mejoramiento continuo. No olvides que nosotros como profesionales siempre tenemos que estar en la vía del mejoramiento continuo.
Muchas gracias. Tremenda charla, muchas gracias, Marco. Todos estos antecedentes súper interesantes, además muy actualizados con información de primera línea, digamos, y de también lo que ha pasado en la contingencia en último tiempo. Nos han llegado varias consultas, así que vamos a comenzar con esta ronda de preguntas. Bastante interesante las preguntas, las estuve ahí viendo. Ya, la primera pregunta es de Gigliola a través de Zoom y nos pregunta, ¿qué tipo de crédito debería impulsar el gobierno para que la mayoría de las pymes salgan beneficiadas verdaderamente? Mira, qué buena la pregunta, gracias, Gigliola. Yo creo que es importante el que el Estado, recuerden, yo hago siempre la diferencia para que nosotros hablamos de políticas públicas, independiente que cada uno de ustedes y yo tengamos un colorcito político, o algunos sean apolíticos, pero cuando yo hablo del Estado, recuerden que es la nación políticamente organizada, el gobierno es el que administra el Estado, entonces ahí está la coalición gobernante, que es la que se hace cargo de administrar el Estado tiene bienes, por eso le llaman el fisco, porque tiene también bienes físicos, recursos humanos, inversión, etcétera. Entonces, yo creo que la coalición gobernante, en este caso el gobierno, lo que tiene que hacer es generar créditos que vayan directamente en apoyo de, por dos lados, ¿eh? El tejido, le llamo yo el tejido social empresarial, porque si no voy en apoyo del tejido social empresarial, cuando los trabajadores y trabajadoras salgan a buscar trabajo, luego de la crisis, van a pillar de que ese tejido ya no existe, está con gangrena, no existe en esa empresa, entonces yo voy a ir a la empresa y no la voy a pillar, o voy a ir a mi empresa que va a estar y me van a mandar a que vaya a venderle a los clientes que tenía, y cuando llegue los clientes no van a estar. Entonces, por un lado es importante profundizar este crédito COVID FOGAPE. Ahora Cercotec acaba de lanzar en esta semana un nuevo programa para apoyo a la pyme, entonces también tenemos que observar eso y por otro lado también tiene que haber un bono y un apoyo a las trabajadoras y trabajadores de Chile. Perfecto. Acá tenemos otra consulta que es de Laura Cid, ella es de la Universidad de Biobío de Chillán. ¿Cómo se ve a futuro la situación financiera de Chile en los próximos 5 años en cuanto a liquidez? Ya. Mira, también muy buena la pregunta y ahí te voy a meter un poquitito en lo que es la parte de finanzas públicas. Yo te quiero comentar que en los años que estuve trabajando para el Estado, en mi último trabajo en la Tesorería General de la República, era encargado del erario fiscal, ¿no es cierto?, del tesoro público. ¿Y cómo se financia el tesoro público? Nosotros sabemos que se financia a través de la recaudación de impuestos y también a través de otras, entre las cuales se incluye el cobre. Esto es muy importante. Entonces, nuestra economía, hoy día, para los próximos 4 o 5 años, desde el punto de vista de la liquidez, vamos a tener problemas de recaudación, pero Chile tiene la posibilidad de recurrir a endeudarse. Ustedes dirán, sí, pero es como cuando se endeuda mi papá en la casa. No, Chile como país se puede endeudarse a 20 años a tasas bastante buenas. ¿Por qué? Porque el riesgo país que tiene Chile es doble A más, lo cual hace que cuando van a colocar los bonos de deuda soberana, los colocan a disposición en el mercado, la tasa cupón que tiene que pagar Chile, que es la tasa de interés, es bastante baja, lo cual hace que la operación sea bastante recomendable. Entonces, los próximos 5 años, yo creo que Chile lo que va a necesitar es tener un nuevo acuerdo fiscal. ¿Qué va a significar eso? Que vamos a tener que tener un nuevo sistema impositivo y a la vez ver cómo nos vamos haciendo cargo de pagar la deuda. En la medida que ocurran esas cosas, las señales que se va a dar a la economía van a ser buenas, nuestra economía se va a empezar a reactivar y siempre el Banco Central va a tener que mantener esto, que es que mantenga la tasa de política monetaria baja, de tal manera que los chilenos y chilenas y las microempresas, las pymes, las empresas puedan postular al sistema financiero bancario y no bancario a tasas bajas. Excelente, hay una serie de, digamos, lineamientos para lo que se viene de aquí en más.
Ahora Josefa nos pregunta a través de Zoom. Respecto al rol del contador auditor en la asesoría, ¿cómo se debería abarcar aquellas situaciones donde las empresas están re- reticentes al cambio debido a la pandemia? Ya. Mira, y pasa harto en eso. Mira, lo que pasa es que hoy día la situación es lo mismo que le ocurre a ustedes. Yo soy director de carrera, entonces voy a apelarlos un poco a ustedes, ¿ya? Todos quisiéramos volver a clases presenciales, a que el profesor nos dictara la clase presencial, verlo en la sala, pero lamentablemente la realidad es otra. La realidad es otra, el mundo cambió después de la pandemia. Entonces nosotros tenemos que también ir con ese mismo discurso donde nuestros clientes y decirle que la situación cambió. Nos encantaría volver, a mí me encantaría volver a estar con mis estudiantes en mi oficina, atendiéndolo en el aula, pero no puedo usar mi pizarra, que tanto me gustaba usar la pizarra, no la puedo usar, no la puedo usar. Entonces también tiene que pasar lo mismo en el mundo de los negocios. Tienen nuestros clientes que darse cuenta que el escenario cambió y que hay que ver cómo. Primero, hoy día quedó de manifiesto que hay que invertir en tecnología. Algunos decían que no van a invertir, pero invertir en tecnología básica. Nos dimos cuenta hoy día que era importante tener toda la información en un buen sistema de información, una buena conexión con tu target, con tu segmento de mercado, con tus clientes, con tus proveedores, tener una buena base de datos, manejar mucho lo que es el business intelligence, o sea, cómo manejo la inteligencia de negocio y me meto a la Big Data, donde está toda la información y voy sacando la mejor información para la toma de decisiones. Así que, Josefa, yo creo que ese es el desafío. El contador público auditor tiene que cambiar. Ya no somos los tenedores de libros, ahora nosotros somos asesores también. Interesante como en el fondo esta crisis también nos ha abierto una oportunidad, digamos, para Exacto, actualizarnos e ir mejorando. exacto. Entonces, es interesante que, bueno, también nosotros como en las consultorías o asesorías, mejor dicho, también podamos transmitir esto a los clientes. Bueno, acá ahora tengo una pregunta de Miguel Medina, él es estudiante de la USACH, y nos pregunta, ¿cómo asesoría, pero usted personalmente, al gobierno para levantar el empleo? O sea, sabemos que ya están todos estos créditos blandos, qué sé yo, pero adicionalmente, ¿le agregaría algo, cambiaría algo, o no sé? Sí. ¿Qué Miguel, más mira, podría? yo tengo la posibilidad, Miguel, mira, voy a hacerles como una introducción a lo que yo voy a decir. Yo, al igual que ustedes, eh, mira, mi mamá dueña de casa, mi padre gaffiter, y a mí me esforcé muchísimo en la universidad. Yo no iba a las fiestas mechonas porque no tenía plata para poder ir a las fiestas mechonas, eh, y para mí era un tema, ¿cómo le iba a pedir plata a mi papá para ir a una fiesta si apenas me estaba pasando la plata para sacar la fotocopia? Eh, entonces, dicho eso, Miguel, te quiero decir de que es muy importante el rol que jugamos nosotros como profesionales. He tenido la posibilidad de escribir artículos para los diarios y mostrar un poquitito mi opinión en relación con esto. Yo creo que el gobierno se equivocó, pero el gobierno se equivocó en llegar tardío a lo que fueron las medidas de protección del empleo y de apoyo a las familias de Chile. ¿Por qué? Porque yo veía el ejemplo de Alemania. Ustedes me van a decir, sí, pero es que Alemania, no nos comparemos con ella, pero en Alemania cerraron las fábricas, cerraron las empresas y el Estado pagó parte del salario de los trabajadores y trabajadoras. Pero que aquí en Chile esto no se podía hacer. Bueno, pero es que si tú vas viendo a largo plazo, la plata que ha tenido que ir saliendo de la billetera fiscal es bastante más amplia por no haber tomado medidas claras y precisas. Nos dicen va a haber un bono para la clase media, inscríbase en el servicio de impuestos internos. ¿Qué tiene que ver el servicio de impuestos internos si el servicio de impuestos internos tiene la información de los contribuyentes, no de las chilenas y chilenos? Entonces, por eso 473.000, que puede que algunos lo hayan hecho en forma errónea, que creo que fue la mayoría, otros lo hicieron de vivo, ingresaron su RUT, pero cuando ingresaron su RUT, salió que tenían acceso al beneficio. ¿Quién es el responsable ahí? ¿El diseñador de una mala política pública o el que ingresó su RUT y le salía de que tenía acceso al crédito y al beneficio del Estado? Entonces, con esto quiero decirte, Miguel, de que yo creo de que hay que tomar las dos vías. Primero, apoyo a las familias de Chile,
Y segundo, apoyo al tejido social. Y eso tiene que ser el pilar fundamental del gobierno. El gobierno, a través de planes de estímulo fiscal, puede hacer y generar medidas contracíclicas, ¿no es cierto? Estimular la demanda. Pero por otro lado, tiene que ir en apoyo de las familias de la clase media, porque las familias de la clase media baja, obviamente, están con algunos beneficios, pero están sin pega. Y hay que buscar entonces cómo protegemos el tejido social para que todos los chilenos, pues, cuando salgamos a buscar trabajo, pillemos trabajo. Sí, importante eso. Hay que recordar que para la reactivación necesitamos, en el fondo, que todos estén gastando, lo que incluye, digamos, toda la población del país. Ahora, Catalina nos pregunta, bueno, Laura ya algo nos había adelantado de cómo se veía de aquí en 5 años, pero esta pregunta es más concreta y pregunta acerca de cuánto tiempo cree que se demore la recuperación de la economía post pandemia. Mira, tal como lo presenté ahí en la presentación, en la PPT, un economista planteaba de que creía que al segundo semestre del 2021 íbamos a tener una reactivación de la economía. Recuerden que la economía se mueve en ciclos, es como, ¿cierto? Es como una ola. Entonces tenemos ciclos de desaceleración, de crecimiento, de auge y desaceleración. Yo creo que nosotros vamos a tener un ciclo corto y un ciclo largo. El ciclo corto va a ser de a menos 12 meses, en los cuales, a mi parecer, yo creo que la reactivación va a estar en agosto, septiembre del próximo año. Vamos a tener los primeros repuntes de una... Y el país se va a estabilizar con un crecimiento sostenido en los próximos 3 años. Ahí vamos a tener 2021, 2022, a finales del 2022, comienzo del 2023, vamos a tener a nuestra economía bastante activa. Y dejo de lado esta especulación que hay de que el proceso constituyente, si es que se aprueba el, el apruebo de la nueva constitución y el proceso constituyente va a llevar, de acuerdo a lo que dicen algunos, de que los inversionistas se van a alejar y no van a generar proyectos. Yo estoy de desacuerdo con eso porque estudiando la economía y el comportamiento del consumo y de las empresas, los inversionistas obviamente donde vean que haya ganancia, van a estar ahí. Donde ellos vean que haya, en este caso, retornos, van a estar. Y Chile va a seguir teniendo sus retornos porque la economía va a seguir normal. El proceso constituyente va a ir a la par, pero no va a generar problemas en la economía. A mi parecer, respeto la opinión de los demás. Sí, ahí en realidad da para todo tipo de opiniones, pero como Mm, bien se dice, primero se dijo que iba a quedar el caos con el 10% y ahora se mm, ve que muchas deudas bajó a niveles que no se habían sí. visto hace tiempo respecto al pago de morosidades. Así que hay que ver qué va pasando. Bueno, y siguiendo con el tema del 10%, aquí Benjamín Cortés nos pregunta, ¿usted cree que en el retiro del 10% en su momento reactivó la economía nacional? ¿Cree que es prudente un segundo retiro? Benjamín, mira, yo los quiero invitar porque eh, no sé si me va a resultar o no, pero eh, estoy a partir de hoy día generando unos videos, ¿ya? Me pueden buscar ustedes, recuerden que me llamo Marco Antonio Vázquez Ulloa, me pueden buscar en YouTube y ahí voy a tener video y uno de los primeros videos es el tema que acaba de preguntar Benjamín. Benjamín, para ti y para todos los estudiantes, yo creo que estamos equivocados en la visión que estamos generando. Nosotros tenemos una gran batalla que no hemos todavía ido a luchar y que es el tener un sistema de seguridad social. En Chile no hay un sistema de seguridad social, Benjamín. La Constitución Política, en el artículo 19, desagrega, en este caso, todo lo que es la pensión, por otro lado está la salud y por otro lado está el apoyo que puede hacer a través del pilar solidario. Todo eso tendría que estar en uno solo, que es el sistema de seguridad social y que está a cargo del Estado y que el Estado es el responsable de eso. Y te lo digo, Benjamín, porque en la economía más capitalista que es Estados Unidos, ¿no es cierto? El sistema de previsión y de pensiones está en poder del Estado. Bueno, aquí está en poder de las AFP. Entonces, ¿a qué quiero llegar con eso? Yo creo que no tenemos que olvidar nuestro foco. Nuestro foco es un sistema de seguridad social.
Y ahora yendo al tema del 10%, yo creo que así fue, Benjamín, que el retiro del 10% vino a activar y a reactivar la economía, a lo cual, obviamente, gente del Ejecutivo, el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, planteaban de que no iba a pasar nada y después empezaron a darse cuenta y empezaron a salir con otro discurso diciendo de que sí se estaba reactivando la economía. Y sucedió eso, efectivamente, se reactivó la economía, pero por otro lado queda este problema de que qué va a pasar con las pensiones. Entonces viene ahora el segundo retiro. Insisto, hay un número de chilenas y chilenos que tiene problemas hoy día para poder llevar alimento a su hogar. Y esa gente, si no tiene el apoyo del Estado, tiene que recurrir a ese otro 10%, que es el que queda ahí disponible, que va a reactivar la economía, pero va a ser con un efecto rebote. Pero tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer con las pensiones. Pero más que con las pensiones, con todo el sistema de seguridad social que tiene que involucrar pensiones dignas, ¿no es cierto? Una buena pensión. Segundo, un buen sistema de salud. Y tercero, le llaman en Chile el pilar solidario, pero en el mundo se le llama tiene un nombre que se llama espérate, ¿cómo se llama? El salario, la renta, la renta mínima garantizada. Tiene que tener una renta mínima garantizada. Entonces, hoy día el 92% de las mujeres y el 92% de los hombres y el 95% de las mujeres que está jubilado recibe pensiones de 153.000 pesos hacia abajo. Entonces tiene que haber este pilar, que sea el pilar solidario, que haga que la gente pueda tener una renta básica mínima garantizada, que sea el salario mínimo, que son 320.000 pesos, por darte un ejemplo. Entonces, Benjamín, la lucha va mucho más allá y que tiene que ver con un sistema de seguridad social. Bueno, gracias. Claro, efectivamente, respecto al 10%, el posible siguiente 10%, ante medidas insuficientes, medidas, digamos, de política pública, no queda más que echar mano a eso. Y más que preguntar si corresponde o no, habría que preguntar qué hacemos al respecto, por qué llegamos a esto y cómo lo podemos solucionar. Nosotros siempre deberíamos apuntar como hacia ese tipo de preguntas. Bueno, ahora nos quedan un par de preguntitas más, creo que tenemos el tiempo, bueno, está un poco pasado, pero está bien interesante, así que tenemos tres preguntas más. Gino Coxio, supongo que se dirá así, es de la Universidad Austral de Chile y él nos pregunta, me encuentro en quinto año de auditoría en la UACH y me gustaría crear una consultora, pero para ello asumo que necesito tener experiencia laboral para tener más clientes. ¿Qué sugerencias me puede hacer? Gino, te felicito y te quiero llevar a que hazlo. Olvídate de la experiencia profesional. Olvídate de que para tener una consultora tienes que tener título. Mira, yo como no tenía plata cuando estudiaba, un amigo me llevó a trabajar a los días que se hacían las cotizaciones previsionales a una caja de compensación. Y lo que tenía que hacer yo, Gino, era juntar todos los cheques del mismo banco y de la misma casa, hacer el depósito, sacar un listado terriblemente largo y dejarlo para que el auxiliar lo fuera a depositar. Y eso pasaba como 2 días o sea, era 2 días al mes que me contrataban. Y después me empezaron a contratar para que tomara el inventario, hiciera la auditoría siendo estudiante y me permitía tener plata para salir con mi polola a comer un completo. Y yo era feliz con eso. Entonces, con eso, ¿qué te quiero decir, Gino? Tú puedes eh, tener tu sociedad, trata de ser una SPA, te la recomiendo yo, o una IRL. Las IRL, el problema que tienen es que cuando quieren pedir abrir una cuenta corriente en el banco, no te generan problemas por ser IRL. La SPA obviamente es una sociedad por acción. Y la experiencia se va dando en el camino. Mira, puedes llevarle la contabilidad o puedes ir a asesorar a un sindicato, al sindicato de pescadores, al sindicato de artesanas, a la junta de vecinos, al club deportivo Cinco Estaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso va a ir alimentando tu currículum. Eso va a ir alimentando tu currículum. Entonces, no pierdas la oportunidad, porque así como estás tú tratando de anticiparse, un montón de compañeros tuyos no lo va a hacer. Cuando tus compañeros salgan al mercado, tú ya vas a estar posicionado.
Perfecto. Bueno, muchas gracias también por esa pregunta desde Valdivia. Y ahora Josefa nos pregunta nuevamente, ante la gran incertidumbre y la inestabilidad en grandes sectores comerciales, ¿qué tan amplia debería ser la proyección para prestar una buena asesoría hoy? Mira, yo creo que hoy día las oportunidades, Josefa, están dadas para hacer una buena asesoría. Sí, lo que sucede es que las empresas hoy día están navegando en aguas turbulentas. Eso es lo que yo quiero llevarlo a esa. Imagínense un barco que está navegando en aguas turbulentas y una tormenta grande, y el barco se está empezando a hundir. ¿Qué es lo que tiene que hacer el, el contador auditor, el estudiante, la asesoría? Evitar que el barco se hunda. No estoy hablando de que el barco se va a mover, estoy hablando que evitar que el barco se hunda. Después veré cómo hago que el barco navegue y salga de la turbulencia en la cual está. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que necesitan? Da esa analogía. ¿Qué es lo que necesitan hoy día los comerciantes? Es que les ayudemos a que no se le hunda el barco. Esa es la asesoría principal, ayudarlos a que floten. Y para que floten, requieren el apoyo nuestro. ¿En qué área? Ya lo dije, en el área de la contabilidad de costos, en el área de modificar su modelo de negocio, en el área de identificar nuevas fuentes de ingreso, en el área de ver cuáles son los beneficios que está dando el gobierno a través de los aspectos tributarios y otros tipos de apoyo de financiamiento, de tal manera de que el barco flote. Perfecto. O sea, ahora hay que salvarse y ver Después cómo veremos cómo llegar al guiamos. punto del crecimiento. Exacto. Exacto. Ahora, otra pregunta desde Zoom que nos envía Ariel. Nos dice, ¿cómo lograr un exitoso pronóstico de ventas cuando se vive una situación de cuarentena y luego esta se levanta y luego nuevamente colocan cuarentena? O sea, hay una inestabilidad, digamos, en el panorama. ¿Cómo lograr éxito en esos periodos en los que no hay cuarentena? Y muy buena tu pregunta, Ariel, y es lo que está pasando con un montón de... Hoy día estaba conversando, me entrevistaban en la mañana de la radio de la universidad y me decían lo mismo, o sea, mira, a nosotros aquí nos dejaron en cuarentena ahora los fines de semana y obviamente pasamos a fase 2 y los pubs y restaurantes tuvieron que cerrar nuevamente y ya muchos tomaron la decisión de cerrar y dijeron, ya, ¿sabéis qué? No doy más, así que ya cierro. Entonces, y tal como dice Ariel, en el caso de ellos, claro, voy a estar un tiempo en fase 2, después voy a pasar a fase 3, después voy a volver a fase 1. ¿Qué pronóstico de venta voy a poder hacer con esa incertidumbre? Pero, ¿qué quiero decirte yo, Ariel? Veamos cuál es el margen de flotación, volviendo al mismo término del barco. O sea, ¿cuál sería el mínimo? ¿Con cuál sería lo mínimo que yo podría proyectar? Entonces, si mis ventas y ahí podríamos sacar el punto de equilibrio, ¿no es cierto? Entonces podríamos ver cuál es el punto de equilibrio. Yo sé que del punto de equilibrio para arriba voy a estar en el área, en la zona de las ganancias, y del punto de equilibrio para abajo voy a estar en la zona de las pérdidas. Entonces yo voy a decir, mira, si yo logro vender como mínimo 100 unidades en mi pronóstico de venta, de ahí para arriba voy a ganar. Y si me estoy dando cuenta que el pronóstico de venta real me está saliendo que son 80 unidades, 70 unidades, 20 unidades en promedio, no me conviene y ahí tengo que ver cómo cambio el modelo de negocio o veo qué es lo que hago, Ariel. Pero yo te recomendaría eso, ver cuál es el punto de equilibrio mínimo que puede soportar la empresa, en base a esa, generar el pronóstico de venta en base a lo que está sucediendo y colocarle cuando nosotros trabajamos en proyectos, nosotros generamos análisis de variables, ¿recuerda? Y ahí sacábamos el PAN haciendo un análisis de variables, puntualmente establecíamos eh, cómo esas variables tenían algún tipo de relación, por ejemplo, el precio, el costo. Entonces, anda viendo tú dónde alcance el van igual a cero. Si el van es negativo, estamos con problemas. Entonces, para eso, proyéctate con, eh, con un riesgo mínimo, pero donde tú puedas ver, donde la certeza sea en que no sean tantas las alzas, sino más las bajas. Y ahí vas a ver tú dónde está tu punto de inflexión. Perfecto. Y bueno, esta era nuestra última pregunta, entonces ya podemos empezar a finalizar este webinar que ha sido
todo un lujo poder contar con tanta información concentrada, como les decía, súper actualizada de lo que, donde dicen que están quemando las papas. Ahí se sabe todo. Y bueno, agradecer la participación, obviamente, de Marco Antonio por entregarnos su tiempo, todo su conocimiento acá al consejo, digamos, también a los participantes que se conectaron a través de Zoom, de YouTube, que tuvimos una amplia audiencia, digamos. Recordarles que este video va a quedar en YouTube y nosotros también como Conecac vamos a solicitar la grabación, entonces va a estar en esas dos portales. Obviamente también agradecer la organización de la Universidad de la Frontera en la región de la Araucanía, digamos, por este tremendo webinar, que es la tercera versión, digamos. Y bueno, recordarles que el profesor Marco Antonio nos comentó de su canal de YouTube, así que no dejen de visitarlo para tener más conocimiento y poder ver estas microcápsulas, digamos, con información contingente. No sé si tiene algunas palabras para el cierre. Bueno, agradecerte a ti, Jacqueline, por cómo llevaste el webinar, agradecer a la CONECAC la posibilidad que nos da para que nuestros estudiantes puedan tener la mayor información, de tal manera que podamos cambiar el perfil del contador auditor, del contador público auditor, porque en realidad hoy día el medio, el mercado nos demanda muchísimo que estemos actualizados y también que nos creamos el cuento, estudiamos 5 años, 4 años y medio, 4 años para esquí para poder entregar nuestros conocimientos. Así que no me queda más que agradecer también a mi equipo de apoyo, a Gigliola que me ayudó, al nuevo centro de estudiantes, a Alejandra y a Catalina que eran también parte de las delegadas que tuve. Así que me despido no en inglés, sino que me voy a despedir ahora en Mapuzungún. Peucayal, Compuché, Chaltumay. Excelente. Bueno, muchas gracias. Será hasta la próxima fecha. Chao.